Hola, hola, hola a todos amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, 30 de el mes de julio ya? Llevamos avanzado el año en lo que respecta al año escolar. Ya estamos en los márgenes del segundo semestre, o sea, los comienzos. ¿Desde dónde nos están viendo hoy día? ¿Cómo están? ¿Desde dónde nos están viendo? Etcétera, etcétera, etcétera. A ver, a ver, a ver. La Pintana, Quilicura, Coronel, continúen por favor. Vallenar, Paillaco, Maipú, Valparaíso. Estoy muy bien, Elifank. He tenido un día de lecturas apasionantes que son más o menos el tipo de cosas que a mí me ponen bien. Desde Macul nos ve Camille Black, Gloria nos ve... Ah, no, no dijo Gloria, ¿dónde? Camila nos ve desde Maipú, la Romy nos ve desde Antofagasta. Eli, estoy harto mejor del resfrío, casi sin resfrío. O sea, no creo que hoy día me ponga a toser de modo convulsivo como ha ocurrido veces anteriores. Cañete, Puerto Montt, Antofagasta, Cerrillos, Curicó, todo Chile mirando la clase de lenguaje y comunicación de puntajenacional.cl en vivo. Jane Lane leyó El banquete. Qué bonito libro, ¿cierto? Ahí se dan los inicios de la reflexión filosófica moderna sobre, o sea, moderna, no, occidental, perdón, porque es filosofía clásica, no moderna, sobre el amor. Nihilismo lo está pasando bien desde África, me imagino que con muchos elefantes y con muchas jirafas. Recordemos que el elefante es el mamífero vivo más grande y la gestación de sus crías dura muchos años. Rosy Cosi nos ve desde Valdivia. A ver, ¿quién más? ¿Quién más nos ve desde algún lado? Sí, el asunto de ahí al lado está equivocado, pero va a ser algo con lo que tendremos que lidiar en esta oportunidad. Porque no está en mis manos cambiarlo en este momento. Profe, se equivoca, yo lo veo por Justin TV, puntaje nacional, Sí, la información que está aquí al lado está errada. Eso se debe a una descoordinación que no volverá a ocurrir. ¿Se acuerdan lo que hicimos la clase anterior? La clase anterior dividimos la mitad de la clase en abordar este modelito que sacó Demre de la PSU, según cómo va a ser este año, y hoy día vamos a seguir en eso. Por otra parte, en lo que refiere a estos aspectos teóricos, que lo diré una vez más, siguen apareciendo en la PSU, solo que ahora aparecen integrados a la sección de comprensión lectora, de tal forma que no es que ya no se pregunte entre comillas materias, que no se pregunten contenidos, sino que los contenidos aparecen evaluados dentro de las lecturas. Entonces, seguimos con
nuestra revisión de los contenidos básicos del lenguaje y comunicación para la media, en lo que hoy refiere sería continuar con los elementos de género narrativo, que la clase pasada solamente llegamos a insinuar. Si recuerdan bien, ¿qué dijimos del género narrativo? Antes de que empecemos cualquier cosa, reparemos en lo visto en la clase anterior. África, pásalo bien. Hay elefantes y jirafas también. ¿Qué vimos del género narrativo? África. Primero, dijimos que había una constante en los seres humanos de hacer narraciones, más allá de lo que eran los géneros literarios, de lo que estaba circunscrito al ámbito específico de la literatura, que como dijimos y hemos dicho varias otras veces, es el arte verbal, el arte que se lleva a cabo, que ocupa como medio material el lenguaje. Dijimos que lo narrativo, propiamente tal, las secuencias narrativas eran algo que desbordaba enormemente el tema de lo propiamente literario. ¿Por qué dijimos que lo narrativo trascendía, sobrepasaba lo propiamente literario? Claro, porque narraciones es la narración como elemento del discurso, elemento del lenguaje, como manera comunicativa que tenemos de relacionarnos con el mundo, es algo que cruza permanentemente nuestra actividad discursiva. La utilizamos en la vida cotidiana y explicamos permanentemente lo que hacemos en términos de narraciones. Por ejemplo, eh, ¿por qué quieren dar la PSU? Amigos y amigas. ¿Por qué quieren dar la PSU? Vamos a llegar al género narrativo por eso, a la narración. Ya, para entrar a medicina, para entrar a una carrera en la universidad, para seguir estudiando. ¿Y para qué quieren seguir estudiando? Porque quieren ser profesionales, porque quieren trabajar, porque han quiere ayudar a mejorar el sistema público de salud, Ann Cocu quiere vivir sin trabajar, Gloria Villablanco quiere sacar una profesión. Ya, ahí ya tenemos una narrativa. Existe alguien, un sujeto, que desea algo y para ello tiene que transitar por distintos momentos, por distintas etapas, el colegio, la universidad, el trabajo, para obtener un propósito determinado. Eso ya es una narrativa. De hecho, es una narrativa social fuertemente instalada que muchos tenemos, operamos con ella, ¿cierto? Como una narrativa social, un esquema narrativo a partir del cual hemos contemplado nuestra propia vida como una secuencia de acontecimientos con los que tenemos que ir cumpliendo.
En ese sentido, ya la manera en la que concebimos nuestra vida en su secuencialidad cronológica es de alguna manera una narración y puede analizarse con los elementos teóricos que nos sirven para analizar el género narrativo. A partir de ahí, desde ese momento es que ya sabemos que las narraciones están presentes en todo nuestro universo cultural, en nuestro universo conceptual, en nuestra vida cotidiana. Ya dijimos la clase pasada, ¿cierto? Cuando contamos lo que hicimos el día anterior, cuando damos cualquier anécdota, estamos estableciendo una narración. Es decir, estamos dando, ¿cómo definimos la narración? Como la secuencia de acontecimientos que ocurren en un espacio y tiempo determinados y son llevadas a cabo o padecidas por personajes. La narración es un relato que siempre está referido por una figura que se llama narrador y que en el caso de la literatura, como dijimos, no debía de identificarse con el autor. ¿Qué es identificar algo? De decir que son lo mismo, poner un signo igual. Narrador no es igual a autor. El narrador es una función literaria. Bueno, el autor también. Pero el narrador es la voz que dice, que da cuenta de esa serie de acontecimientos por la vía lingüística. En ese sentido, el narrador era algo que se distinguía del autor. Entonces reconocimos elementos básicos. Dijimos que el género narrativo estaba compuesto de eh, por una parte, un narrador que nos refería a todo. Ese narrador nos refiere, narrador, acontecimientos. Estos acontecimientos suceden en un tiempo y un espacio. Y ese tiempo y espacio que compone acontecimientos conforma los acontecimientos que son padecidos o llevados a cabo por personajes. Entonces tenemos narrador, acontecimientos, tiempo, espacio, personajes. A partir de esos elementos podemos analizar cualquier estructura narrativa desde sus elementos más básicos. Eso es lo que vimos en la clase anterior. Así que ahora, en la segunda parte de la clase, vamos a continuar viendo ya más rigurosamente esos elementos. Ahora vamos a seguir la revisión de los textos de comprensión lectora que componen este modelo de prueba de lenguaje y comunicación que emanó DEMRE, el cual nosotros suponemos va a ser bastante similar a la prueba que ustedes van a dar a fin de año. ¿Estamos de acuerdo? Ya, estamos de acuerdo. Se les está pegando la transmisión. Me voy a achicar un poquitito, creo que ocupo mucho espacio. Texto número 2. La clase pasada vimos el texto número 1. Ahora vamos a ver el texto número 2. Primero lo vamos a leer en voz alta. A los que tienen problemas aprieten F5 para que cargue otra vez.
Ujú. ¿El tamaño del texto está bien para ustedes? Yo me imagino que sí. Yo en pantalla veo que el tamaño del texto es legible. Ya. Texto número 2, preguntas 32 a la 37. 1. El 15 de septiembre de 1890, la casa de Ashfield en Torquay vio la llegada de una hermosa niña llamada Agatha. Sus hermanos, Match y Monty, eran un poco mayores que ella, así que tuvo que aprender a jugar sola y con los amigos imaginarios que se inventaba continuamente. Nunca fue a la escuela. Su madre, Clara Boehmer, pensaba que una educación en casa sería mejor para la niña. Su padre, Fred Miller, era un americano desenfadado y alegre, instalado en Europa como un protagonista real de una novela de Henry James, escritor amigo de sus padres, a quien por cierto Agatha recuerda porque siempre quería un terrón de azúcar partido en dos para darse importancia. Cuando la niña tenía 11 años, su padre murió después de una larga enfermedad. La vida de la pequeña Agatha se alteró sensiblemente, aunque por suerte nunca tuvo que abandonar la casa de Ashfield. Seguimos. Agatha tenía 24 años cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Fue entonces cuando conoció al coronel Archibald Christie, con el que se casó poco antes de que éste fuera destinado a Francia, en una boda muy poco lujosa. A punto de iniciarse la ceremonia, pensé por un momento, ¿qué novia se habría preocupado menos por su aspecto? Ni vestido blanco, ni velo, ni un solo detalle elegante. Llevaba un abrigo corriente, una falda y un pequeño sombrero de terciopelo púrpura, y ni siquiera me había lavado las manos o la cara. No importaba, Agatha estaba muy enamorada y era feliz. Trabajaba como enfermera en un hospital de campaña y dedicaba su tiempo libre a escribir. De hecho, la idea de escribir nació en su cabeza cuando su hermana Madge dudó de que fuera capaz de escribir una novela policíaca. Agatha aceptó el reto y en 1916 empezó a fraguar su historia. El protagonista sería un pequeño detective belga, un oficial jubilado, no demasiado joven. Se llamaría Hércules Poirot. El libro se tituló El misterioso caso de Styles. Agatha, ya Christie, tardó 4 años en conseguir que se lo publicaran. No tenía ni idea cuando firmó un contrato por 5 novelas en 1920 de que ese era el principio de una larga carrera que en realidad no se tomaba muy en serio. Me había acostumbrado a escribir en lugar de bordar fundas o cojines. La creatividad se manifiesta de muchas maneras, bordando, cocinando, dibujando, componiendo música o escribiendo cuentos. Nuria Vidal, que leer, febrero 2001, fragmento. Ya, leímos este texto de 2 párrafos, cuyo tema principal, ¿cuál era? ¿Cuál sería el tema principal del texto que acabamos de leer? La vida de Agatha Christie, no, no es la vida de Agatha Christie, es una parte de la vida de Agatha Christie, más o menos desde su infancia hasta el momento en el que empieza a escribir. Entonces es la narración de una narración biográfica que aborda una parte de la vida de Agatha Christie.
Ahí tienen que tener cuidado. Por ejemplo, si ustedes dicen la vida de Agatha Christie, estarían siendo imprecisos, porque el texto no aborda toda la vida de Agatha Christie. Aborda desde que era chica hasta que empieza a escribir su primera novela y firma un contrato, luego que le aceptan la novela en una editorial. ¿Cierto? Entonces es un relato biográfico que aborda ciertos momentos de la vida de Agatha Christie. Ya, vamos a las preguntas. Sensiblemente nos propone este vocabulario contextual. Sensiblemente lo buscamos y dice, la vida de la pequeña Agatha se alteró sensiblemente, aunque por suerte nunca tuvo que abandonar la casa de Ashfield. ¿Por qué se alteró? Porque cuando tenía 11 años, el padre de Agatha Christie murió luego de una larga enfermedad. Entonces se alteró sensiblemente. ¿Qué palabras tenemos como alternativas que puedan reemplazar tanto en lo denotativo como en lo connotativo la palabra que se nos está pidiendo? Notoriamente, súbitamente, profundamente, emocionalmente, repentinamente. A ver, yo encuentro que esta pregunta sensiblemente, aunque en alguna de sus expresiones denotativas nos conduce a pensar en lo emocional y nos llevaría a decir que la respuesta correcta es D, lo sensible, una alteración sensible de algo es también una alteración profunda de algo. Estoy buscando en la RAE. Según el modelo de la PSU, la alternativa correcta es C, profundamente. Yo podría discrepar con eso, ¿va? Yo diría que la alternativa más correcta es la A, en cambio, en cuanto la definición de sensiblemente es perceptiblemente, notoriamente, que se puede notar. Pero también cuando hablamos connotativamente de un cambio sensible, es que estamos hablando de un cambio profundo. En ese sentido, la respuesta correcta es la C. La D es un distractor muy poderoso, porque uno hace la asociación, ya, lo sensible es lo emocional. Entonces, como lo sensible es lo emocional, tiene que ser la D. Pero si leemos en el contexto, lo que es sensible es una alteración. Recuerden, se está adjetivando una alteración, un tipo de cambio. En ese sentido, no es que la alteración haya ocurrido en el campo de la emocionalidad, es que la alteración fue sensible, fue una alteración más profunda. O sea, sensiblemente no es un adjetivo, es un adverbio, pero es un adverbio que está caracterizando el verbo alteró. Es esta alteración la que se caracteriza de una forma.
Entonces, es una alteración profunda en su vida, ya que murió su padre. ¿Se entiende? Sí, que suene lindo o feo es algo que es lo último en lo que tienen que pensar, en cualquier cosa de la PSU. Siempre el criterio del suena bonito es un criterio vano, que no sirve, que solo nos lleva a confusiones, es una quimera. No es un buen criterio. África, pásalo bien. Hay elefantes y jirafas también. África, pásalo bien. Ya, seguimos con la pregunta siguiente. En el segundo 33, en el segundo párrafo se establece un contraste entre lo enamorada que está Ágata de su marido y A. La muerte de su padre cuando ella tenía 11 años. B. Su trabajo como enfermera en un hospital de campaña. C. La designación que le asigna a la creación del personaje de Hércules Poirot. D. El carácter cerebral de su personaje principal, Hércules Poirot. E. La aceptación del desafío que le hizo su hermana sobre la escritura. Entonces, antes de que vayamos al texto y de que empecemos a responder la pregunta, no me interesa eso. Acuérdense esto de ver la matrix de la PSU, de reflexionar la PSU. ¿Qué tipo de habilidad se nos está pidiendo? ¿Qué operación cognitiva deberíamos realizar en esta pregunta? Se nos piden dos cosas. Que miremos el segundo párrafo y que en el segundo párrafo observemos un contraste, es decir, una relación de partes. Que en el segundo párrafo podamos reconocer dos partes que contrastan. ¿Cómo se llama la habilidad cognitiva en la que uno separa un todo en las partes que lo componen? Análisis, exacto. La habilidad cognitiva del análisis, que es una habilidad cognitiva frecuentemente requerida en esta prueba, significa separar el todo en sus partes. En este caso se nos pide separar un todo, un párrafo, en dos partes que contrastan. O un párrafo, o la parte, o un fragmento de párrafo, no sabemos. Eso lo vamos a saber cuando volvamos al texto. Pero lo que sabemos es que tenemos que reconocer, tenemos que partir algo en dos partes, y sabemos que esas dos partes contrastan. Sabemos que hay un contraste entre lo enamorada que está Ágata y algo más. Entonces vamos al segundo párrafo. Aquí lo tienen. ¿Qué piensan? Por una parte, cierto, tenemos este tema del matrimonio y su felicidad, y por otro,
la labor de escribir y delinear al personaje Hércules Poirot. Si dividimos el párrafo entonces en dos partes y lo contrastamos, podemos saber que una parte refiere a su enamoramiento y su matrimonio, y la otra parte a la dedicación que le asigna a la creación del personaje de Hércules Poirot. El desafío de su hermana es la génesis de, de esta actividad hacia la que se va a lanzar Ágata. Pero si hacemos esta actividad de separar el párrafo en dos partes, contrastamos que en el primer párrafo se nos habla del matrimonio y en el segundo se nos habla de la creación de este personaje. La aceptación del desafío que le hace su hermana es una circunstancia que permite el desarrollo del tema de la segunda parte del párrafo. Por lo tanto, la alternativa correcta es C, que es la quinta letra de ¿qué palabra? La alternativa correcta es C. Está claro. Fíjense cómo el párrafo, si lo analizamos, o sea, si este párrafo es un todo, lo que se nos pide es una actividad de comprensión y de análisis. El análisis, como decíamos, es separar un todo en sus partes. Vemos que el párrafo se puede separar claramente en dos partes. Una en que habla de su boda y de su enamoramiento, y la otra en la que habla de la creación de este personaje y de su actividad como escritora. Y su actividad como escritora es la dedicación que le pone a crear este personaje. Entonces, analizamos, claro, sintetizamos y contrastamos. Por lo tanto, es C, que es la quinta letra de una palabra que aparece en una canción y que no voy a cantar ahora esa canción, sino que voy a hacer que ustedes en sus mentes la canten. Solamente les digo que la C es la quinta letra de esa palabra con la que empieza la canción. Ustedes hagan el resto del trabajo. El recuerdo que Agatha tiene de Henry James lo muestra como una persona A, crítica frente a lo que está sucediendo en Europa; B, desenfadada, pues era capaz de estar alegre en momentos críticos; C, amigo de sus amigos, a los cuales visitaba con frecuencia; D, detallista, sobre todo cuando estaba en otro lugar; E, engreída, porque asume conductas con el fin de hacerse notar ante los demás. Esta pregunta es una pregunta fundamentalmente de comprensión de la información explícita. La respuesta aparece en el texto, no hay que analizar mucho, no hay que comparar, ni sintetizar, ni inferir, ni interpretar, no, está en el texto. ¿Dónde está Henry James? Busquemos a Henry James. Henry James, escritor amigo de sus padres, a quienes, por cierto, Agatha recuerda porque siempre quería un terrón de azúcar partido en dos para darse importancia.
¿Qué hacía? Darse importancia. Hmm. Entonces la alternativa correcta es... Voy a dar una pista. Esa letra no aparece en el nombre del continente que estoy pensando. Por lo tanto, no es ni la A ni la C. Estoy pensando en el nombre de un continente porque tengo una canción que ustedes me recordaron que a su vez yo se las hice conocer la clase anterior. Exactamente, la alternativa correcta es E, engreída, porque este caballero de Henry James pedía los terrones de azúcar cortados en dos, y Agatha Christie pensaba que eso era porque quería darse importancia. ¿Qué es una persona engreída? Bueno, una persona que se otorga mucha importancia. África, pasarlo bien. Hay elefantes y jirafas también. Ya tenemos 3 preguntas más. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta la idea central del primer párrafo? Antes de ver las alternativas, ¿qué habilidad se nos está pidiendo aquí? Antes de responderla, no respondan nada, no se apuren. No se apuren, díganme qué, con la pura con el puro enunciado de la pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones presenta la idea central del primer párrafo? Lo que hay que hacer es llevar a cabo una habilidad que se llama sintetizar localmente, que es sintetizar un fragmento. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a hablar de la matrix de la PSU? Para ser más exactos, de la matriz de la PSU. Hay una serie de habilidades que se miden. Dentro de esas habilidades está sintetizar localmente, que es sintetizar un fragmento, un párrafo, una estrofa, y sintetizar globalmente, que es sintetizar un texto entero. La habilidad que se nos está pidiendo aquí entonces es sintetizar localmente. ¿Por qué? Porque tenemos que transformar un párrafo entero en un solo enunciado que diga su idea central. Así pues, vemos las alternativas. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta la idea central del primer párrafo? A. Vivencias infantiles de Agatha Christie. B. Influencia que recibió Agatha Christie de Henry James. C. Deceso del padre de Agatha Christie y cómo la afectó. D. Conveniencia de la educación de Agatha Christie en el hogar. E. Desarrollo de la imaginación de Agatha Christie a corta edad. La síntesis implica inferencias, pero es una habilidad mayor porque sintetizar es reducir un todo más grande a sus elementos básicos. En este caso, ver la idea principal. Tal cual como ustedes dicen, la síntesis correcta es la A, vivencias infantiles de Agatha Christie. Todo el resto de las alternativas aparece como información en el párrafo, pero no sirven para sintetizar todo lo que el párrafo dice. Todas estas cosas pueden agruparse en una sola categoría. Todas estas cosas pasaron cuando Agatha Christie era chica. Entonces, y todas estas cosas pasaron en el primer párrafo. Entonces, ¿cuál es la alternativa que sintetiza todo esto? Todo, todo esto enunciado, el enunciado de B, de C, de E y de E.
¿Por qué no es la D? Pregunta Jane Lane. Porque es un aspecto parcial de la infancia de Agatha Christie. Se nos hablan de varios aspectos de su infancia. Que la educaron en la casa, que su papá tenía el carácter desenfadado y viajaba por Europa, que conoció a Henry James y lo encontraba engreído, que era una niña que tenía imaginación porque era más chica que sus hermanas y tenía que jugar sola. Se nos pide la idea central es la que sintetiza todas las demás. Y todas estas cosas le pasaron a Agatha Christie cuando chica. Por eso, Vivencias infantiles de Agatha Christie sintetiza B, C, D y E. Entonces, es A de Agatha, escritora de muchas novelas policiales. Agatha, novelista, escribe sobre criminales. A de Hannah Montana, A de Annabel Lee, hermoso poema de Edgar Allan Poe. A de Asia, América y de África. Treinta y cinco. No, 36. Otro título adecuado para el fragmento leído es A. Agatha Christie, la reina del crimen. B. La creación del detective Hércules Poirot. C. El mundo imaginario de Agatha Christie. D. Hitos en la vida y obra de Agatha Christie. E. Los diferentes caminos de la creatividad. Esto es una síntesis global. Delante se nos pidió una síntesis local. Ahora tenemos que hallar una idea en este título que sintetice todo el contenido. Aunque la reina del Agatha Christie, la reina del crimen, es un título así como, ¿cómo decirlo? Pomposo, no es una buena síntesis del texto que acabamos de leer. Súper bien, chiquillos. Hitos en la vida y obra de Agatha Christie. Si podemos sintetizar todo lo que se nos cuenta y decir qué es. Ya, un primer hito. Nació. Otro hito. Jugaba sola. Otro hito. La mamá decidió que se educara en la casa. Otro hito. Conoció a Henry James. Otro hito. Falleció su padre. Otro hito. Se quedó en su casa. Otro hito. Conoció a su marido cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Otro hito, su marido fue destinado a Francia. Otro hito, se casó en una boda poco lujosa, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este texto está compuesto mayoritariamente de hitos de la vida de Agatha Christie. Por lo tanto, es la D de dinosaurio. Dinosaurios. Hace poco me enteré que los dinosaurios no eran reptiles. Yo no soy tan letrado en biología y menos en zoología, tampoco en paleontología. Tengo una cultura general más o menos, pero yo pensaba que los dinosaurios eran reptiles. Y no son reptiles, son dinosaurios. Me preguntan si los libros de lectura rápida funcionan. Parece que funcionan, pero yo no sé si es tan bueno leer rápido. Creo que es mejor leer bien, leer profundo, leer en distintos niveles. No siempre lo más rápido es lo más bueno. Los dinosaurios son dinosaurios, no son... Si buscamos en Wikipedia, la fuente máxima del conocimiento en nuestra época,
Se sabe hace poco, de hecho, el grupo se llama Dinosauria. No son reptiles los dinosaurios. Y ya se sabe que parece que hubo dinosaurios que tuvieron plumas. Y se piensa que las aves provienen evolutivamente de los dinosaurios. Yo creía que los dinosaurios eran reptiles gigantes, pero no. De hecho, creo que la... O sea, también se sabe que las aves evolucionaron de los dinosaurios. Entonces los dinosaurios están evolutivamente más cercanos a las aves que a los reptiles. Y se sabe que hay dinosaurios que tenían plumas. Entonces, luego de este instante cultural en el que nos salimos de nuestra eh, área disciplinaria, nos podemos dar cuenta que cuando hablamos de los dinosaurios, también estamos empleando lenguaje. Yo empleo lenguaje para poder resolver mis curiosidades. Y para mí la curiosidad es un motor que me mueve día a día a eh, indagar en el mundo. Y por eso conozco el poder de las palabras. Los espíritus emprendedores conocen el poder de las palabras. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ahora nos vamos a lo que hemos llamado habitualmente nuestra pregunta de desafío, que va a ser la pregunta 37 de esta, de esta lectura. Entonces nos vamos a la pregunta de desafío que está presentada a ustedes por Universidad Mayor. Se las dejo ahí y ustedes saben, vuelvo en 10 minutos. No se vayan, espérenme.
África, pásalo bien. Hay elefantes y jirafas también. África, pásalo bien. Elefantes y jirafas también. África, pásalo bien. Elefantes y jirafas también. Volvemos a la pregunta desafío que es presentada a ustedes por Universidad Mayor. La pregunta decía, a partir del fragmento se puede inferir que Agatha Christie es una escritora A, osada, pues enfrenta una temática nueva para la época. B, visionaria, porque se da cuenta de que su carrera sería exitosa. C, creativa, ya que logra producir un mundo narrativo fascinante. D, comprometida, pues en sus obras aborda temas contingentes. E, reconocida, puesto que en sus novelas las avalaba Henry James. Como varios de ustedes lo reconocieron oportunamente, la respuesta correcta es C, creativa. Todo el rato el fragmento nos dice que desde que ella tenía como, desde que jugaba sola hasta que se puso a escribir, em, el rasgo que marca su obra es precisamente la creatividad de, de lograr producir un mundo narrativo nuevo y fascinante. Por lo tanto, la alternativa correcta es C. Ahora, ¿qué es lo que quiero yo? Quiero que continuemos viendo los aspectos de el género narrativo y por cuanto el tiempo nos alcanza, esto será el narrador. ¿Qué vamos a decir de el narrador? Aquí estoy yo de nuevo. ¿Qué cosas saben ustedes ya del narrador? Digamos, indaguemos en sus conocimientos previos. ¿Qué aspectos son relevantes cuando se conversa sobre el narrador? Ya, un narrador es ficticio. Es ficticio, es una voz, nos entrega el relato creado por el autor. Este ente ficticio que entrega a través de su voz el relato creado por el autor. A continuación, definiremos aquellos aspectos en los que el narrador tiene directa influencia sobre la forma de narrar. Y acá hay un punto importante, importantísimo, de la mayor relevancia, de la más grande magnitud. Por un lado tenemos el relato, la historia, los acontecimientos, pero esos acontecimientos llegan a nosotros como lectores directamente. Los acontecimientos narrados son planteados para nosotros de forma neutra, sin la intervención de ningún otro agente. Las cosas que están diciendo en el chat
son efectivas, ¿cierto? Hay narrador heterodiegético y homodiegético, personaje, omnisciente, protagonista, hay distintos tipos. Ya, a las preguntas que hice ustedes responden que no. Efectivamente, la narración, o sea, aquello que hace el narrador, modifica o altera o le da un carácter al menos al relato, ¿cierto? No es directa la relación que tenemos nosotros los lectores con el relato. Está mediada por la forma que adopta el narrador de darnos a nosotros el relato. Frente a eso, tenemos varias categorías que nos permiten distinguir aspectos relevantes del narrador. África. Tenemos la focalización y tenemos los tipos de narrador. Hoy vamos a ver este concepto complicado que es el de focalización. Si alcanzamos a verlo, yo quedo feliz, yo quedo contento, yo quedo agradecido. Qué fijón que es el José de Z. Es que así puedo, eso me permite abrir más cuentas de Gmail a la vez y de puntaje a la vez, etcétera. Ya. La focalización, pongan atención, mucha atención ahora, es lo conceptual. Traten de seguirme. Corresponde al punto de vista desde el cual el narrador nos cuenta la historia, lo que determina su grado de conocimiento acerca de lo que sucede y el tipo de conocimiento que nos presenta. Profundicemos. La focalización viene de foco. No confundan esto con si el narrador es personaje o no es personaje. ¿Ok? Tiene que ver con si el narrador está metido en la perspectiva de un personaje, no está metido en la perspectiva de ningún personaje, o está metido como en una perspectiva de un personaje Dios, level God, que puede acceder a la perspectiva de cada personaje en particular. Eso es la focalización. Por eso tiene que ver con el punto de vista, es un concepto sacado de la teoría fílmica, de la teoría del cine. ¿Ok? La focalización cero coincide con un narrador omnisciente, aunque no son el mismo concepto. Coincide. ¿Por qué? Porque es una focalización que no se restringe a un personaje. Lo que el narrador sabe de la historia no se restringe a lo que un personaje sabe de la historia. No, Blizzard. La focalización no es la posición que ocupa el narrador dentro de la historia. No tiene que ver si es un narrador personaje o un narrador heterodiegético. Puede haber un narrador fuera de la historia, un narrador heterodiegético con una focalización interna, sin embargo.
Por eso les digo, vamos de a poquito. No confundamos esos dos conceptos. Una cosa es si el narrador está dentro o fuera de la historia. Eso lo vamos a ver más adelante, que es más simple. Sabemos si un narrador está fuera de la historia, o sea, si es heterodiegético, si cuenta cosas en las que no tiene nada que ver él. Sabemos que está dentro de la historia si cuenta cosas en las que él aparece. Pero esto de la focalización no determina eso. La focalización tiene que ver con el grado de conocimiento del narrador con respecto a la historia. ¿Cuánto sabe el narrador con respecto a la historia? Hay un grado cero de focalización. José, perfecto. Iba a llegar a Game of Thrones. Déjame extenderme un poco y voy a llegar al Game of Thrones. La focalización cero, entonces, es un narrador cuyo punto de vista no se limita a lo que sabe ningún personaje. Su punto de vista no está limitado al punto de vista de un personaje. Por lo tanto, puede acceder a un completo conocimiento con respecto a la historia. El narrador de Alicia en el País de las Maravillas no solo es capaz de contarnos lo que hace Alicia junto a su hermana, sino que incluso puede citar los pensamientos de la joven protagonista, pues sabe lo que se pregunta Alicia en torno al libro que lee junto a su hermana. Comillas. Alicia empezaba a cansarse de estar ahí sentada con su hermana a orillas del río sin tener nada que hacer. De vez en cuando se asomaba el libro que estaba leyendo su hermana, pero era un libro sin ilustraciones ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro?, se preguntaba Alicia, que no tiene diálogos ni dibujos. Luego tenemos la focalización interna. Y Canción de Fuego y Hielo, que es el libro en el que está basado Game of Thrones, es claramente focalización interna. El grado de conocimiento del narrador está restringido a la perspectiva de un personaje. Por otro lado, tenemos la focalización externa, en que el grado de conocimiento de un narrador no está restringido a ningún personaje. La interna puede ser un solo personaje o ir variando. La externa, el narrador se limita solo a lo objetivo. Voy a buscar a ver cómo es. Miren, este es el primer capítulo de Bran, de Canción de Hielo y Fuego, que es el libro en el que está basado Game of Thrones. Bran es el hijo de Ned Stark, que es Señor del Norte. Es el hermano antepenúltimo, no, el penúltimo hermano, es un niño. Vemos que el narrador es externo a la historia.
El día había amanecido fresco y despejado, con un frío vivificante que señalaba el final del verano. Se pusieron en marcha con la aurora para ver la decapitación de un hombre. Eran 20 en total y Bran cabalgaba entre ellos. O sea, el narrador no es Bran. Es un narrador externo a la historia, nervioso y emocionado. Era la primera vez que lo consideraban suficientemente mayor para acompañar a su padre y a sus hermanos a presenciar la justicia del rey. Corría el 9.º año de verano y el 7.º de la vida de Bran. Habían sacado al hombre de un pequeño fortín de las colinas. Robb creía que se trataba de un salvaje que había puesto su espada al servicio de Man Raider, el rey más allá del muro. A Bran se le ponía la piel de gallina solo con pensarlo. Fíjense, todo está centrado en lo que le pasa a Bran. El narrador es un narrador externo a Bran, pero la focalización, las acciones están desde el punto de vista de lo que Bran puede ver. Bran no intentó seguirlos, el pony no podía mantener aquel paso. ¿Ven? El narrador, Bran consiguió apartar los ojos del monstruo, etcétera. Esto es un narrador con focalización interna, aunque es un narrador heterodiegético, porque es externo. La perspectiva se limita a un personaje. Luego, por ejemplo, viene un capítulo de Catelyn. Luego un capítulo de Daenerys. Y la focalización va cambiando para cada uno de estos personajes. Eddard. Ned conocía personalmente a muchos de los jinetes. Ahí estaba Sir Jaime Lannister, de cabellos tan brillantes como el oro batido, y Sandor Clegane, con el espantoso rostro quemado. El muchachito alto que cabalgaba junto a él solo podía ser el príncipe heredero y el hombrecillo atrofiado que iba detrás de ellos era sin duda el gnomo. No entiendo la pregunta del qué en la oración, Javier. ¿Se dan cuenta? El narrador limita su perspectiva a un solo personaje, aunque esté afuera. En la focalización cero la perspectiva no está limitada por nada. Y en la focalización externa, el conocimiento de la historia está limitado simplemente al objetivo, a lo que se puede observar. Entonces, voy a darles un ejemplo que lo inventé haciendo clases en la Florida hace muchos años atrás. Me muestro a mí entero porque así puedo ser más enfático con la narración. Decíamos, la focalización es el punto de vista que adopta un narrador y que se verifica en cuánto sabe de la historia que está narrando y de dónde proviene ese conocimiento. Dijimos que hay 3 tipos de focalizaciones. Focalización interna, focalización externa y focalización cero. Entonces, imaginémonos Este es el relato. José de Z98 fue al banco a cobrar un cheque. Y en eso llega un ladrón de banco, saca una pistola que José de Z no sabe que es de juguete, la muestra y dice:
Manos arriba, denme todo el dinero. Sigan mis instrucciones y nadie saldrá dañado. José de Zeta, que es un tipo valiente, simplemente mantuvo la calma y dejó que las cosas pasaran. Evidentemente es valiente, pero no es tonto, así que no se expuso a que el ladrón le hiciera daño. Solo mantuvo el control. Ya, tenemos ese relato. Podemos abordarlo por una focalización interna que se concentre en José de Z98, pero manteniendo un narrador heterodiegético, o sea, un narrador que está fuera de la historia. José de Z98 se levantó ese día con un raro presentimiento. Algo le decía, este no es el día para ir al banco. Patrañas, dijo él, iré al banco de todas formas. Necesito cobrar este cheque lo más pronto posible, pues tengo que comprarme un par de alpargatas nuevas. José de Z98 salió de su casa y tomó la movilización adecuada. Vio el banco a lo lejos y volvió a sentir ese extraño presentimiento. Patrañas, dijo nuevamente. ¿Qué malo habría de ocurrir en un banco? Aquí se realizan solo trámites cotidianos. José de Z98 se acercó al banco y entró. Vio una fila de considerable magnitud. Dijo, oh, qué hastío, qué aburrimiento soportar esta fila solo para cobrar un cheque. Para hacer que el tiempo pase más rápido, voy a jugar Snake en mi celular Nokia del año 98. Mientras se divertía a más no poder, exudando una cantidad infinita de adrenalina que le proporcionaba dicho juego, José de Z98 ve que la escena se interrumpe. Arriba las manos, pronuncia uno de los clientes del banco. Muestra una pistola y la apunta hacia el techo. Arriba las manos, mantengan la calma, denme todo el dinero. Si todos colaboran y siguen mis instrucciones, nadie saldrá de aquí herido. José de Z98 no temió. Simplemente se sintió desafortunado, porque quería seguir jugando Snake. Pensaba, voy a perder. Llevo casi media hora haciendo crecer esta serpiente y por culpa de este ladrón voy a quitar mi atención del juego y se va a borrar el récord más grande que alguna vez alguien haya hecho en Snake. Termina la historia. El narrador era yo, estaba afuera. Sin embargo, me focalicé todo el rato en contar lo que le pasaba a José de Z98, desde la perspectiva de él. Ahora probemos el mismo relato con focalización externa. Día miércoles, 10 de la mañana. El banco funciona como todos los días. La gente entra, la gente sale, el guardia espera en su lugar, bostezando, sabiendo que casi nunca pasa nada y este día no será la excepción. Cada cajero y cajera realizan su trabajo con la velocidad de siempre y se arman las odiosas filas que se arman siempre a principios de mes. Entre los clientes del banco se pueden ver varias personas. Una señora con 2 hijos que parecen estar bastante inquietos. Se puede ver a un chico, un joven, profundamente involucrado en el juego de un celular Nokia. Repentinamente irrumpe
un sujeto encapuchado que levanta una pistola a la cabeza, o sea, hacia el cielo y dice: atención, esto es un asalto, mantengan todos la calma, arriba las manos. Si todos cooperan, nadie saldrá herido. Ahí tenemos focalización externa. No nos adentramos en la interioridad de ningún personaje, simplemente dimos cuenta del relato desde una visión exterior. Ahora, vamos a probar lo mismo, pero con focalización cero, es decir, una focalización que no se restringe a personajes, una focalización que no tiene un límite de punto de vista. Temprano en la mañana, en el banco Pablo Yáñez de la ciudad de la comuna de La Florida, de la ciudad de Santiago, sucedía lo que sucedía todos los lunes a las 10 de la mañana. Circulaba la gente, el guardia se instalaba en su lugar de trabajo. Pensaba él: hoy no pasará nada, será otro día aburrido como siempre. Los cajeros pensaban: oh, estos clientes que me apuran, me hacen sentir tan apurado. Este trabajo se vuelve cada día más estresante. Los clientes no soportaban la gravedad de la cola. Entre ellos había una señora que tenía 2 hijos. Hoy estos niños, a veces me desespera que no puedan cooperar conmigo en un simple trámite bancario. Otro joven que jugaba Snake en un celular Nokia pensaba: tengo que superar el récord, tengo que superar el récord, tengo que superar el récord. De un momento a otro, Pepito, que necesitaba salvar a su madre y costearle una onerosa operación, ya había tomado su decisión. Nunca había tenido un arma de verdad. Sin embargo, él pensó que con una pistola fogueo de juguete sería suficiente. Entraría al banco y haría el robo que le permitiría resolver la situación que no lo dejaba dormir en las noches. Pensó antes de entrar: es ahora o nunca. Como si no hubiera mañana, como si no hubieran consecuencias de los actos. Pepito entró al banco, sacó su pistola, no dudó ni un segundo, apuntó hacia el cielo con ella y dijo: arriba las manos, esto es un asalto. ¿Qué más decía? Cooperen todos y no saldrán heridos, entreguen todo el dinero, etcétera. ¿Ven? Aquí fuimos pasando del pensamiento del guardia, de los cajeros, de la señora, del José de Z que estaba jugando en su Nokia, hasta el asaltante. Y ahora, porque sabíamos el punto de vista del asaltante, supimos que la pistola era falsa. Cuando la focalización estaba en José de Z98, no sabíamos que la pistola era falsa. Sabíamos lo que José de Z sabía. Nuestra perspectiva, nuestro conocimiento de la historia se restringía a lo que sabía solo José de Z. Luego, cuando dijimos focalización externa, tampoco teníamos cómo saberlo. Nuestro conocimiento de la historia se limita a lo que podría observar una cámara, digamos. Solamente cuando relatamos la historia con focalización cero, supimos que el narrador, para lo que él sabía, no estaba limitado por el conocimiento de ningún personaje sobre la historia. Felipe llega a una conclusión. Dice que en la focalización cero el narrador sabe todo de distintos personajes y en la interna se centra solo en uno,
Va súper bien, súper bien, súper bien, pero haría esta distinción, que es una distinción sutil, así que pongan atención. Puede haber una focalización interna múltiple, como en Game of Thrones, en que cada capítulo es de un personaje diferente. Sin embargo, cada vez que se focaliza en uno, se limita a ese. La focalización cero no tiene ninguna limitación en el conocimiento sobre la historia. Entonces puede haber una focalización interna múltiple. Se focaliza en uno, luego en otro. Pero siempre el narrador se limita a lo que sabe un personaje. En la focalización cero esta limitación no existe. Sé que es una distinción sutil, pero en Game of Thrones hay una focalización interna. O sea, cuando el capítulo es de Bran, en el libro Canción de Hielo y Fuego, perdón, porque así se llama, cuando el capítulo es de Bran, la focalización está centrada en lo que pasa en Bran. Cuando el capítulo es de Ned, la focalización se concentra en lo que dicen, en lo que le pasa a Ned. La focalización cero no tiene límites, no está restringida por lo que sabe ningún personaje. Sí, Javier, está muy bien lo que pusiste en la guía. Espero que con este ejemplo de los asaltos de banco les haya quedado claro el tema de la focalización. Siendo las 8:10, yo me despido. Espero que les haya gustado esta clase. Y espero que les haya gustado el último ejemplo, el del banco. No sé si me están viendo o no. Sí, sí me están viendo. Entonces, chicos y chicas, ojalá hayan entendido. Ojalá les haya gustado la clase. Yo me despido y les deseo el mayor de los bienestares. No sin antes, eso sí, darles un mensaje. ¿Les parece que esta es una buena forma de usar los medios de comunicación digitales? Los espíritus emprendedores buscan la mejor forma de usar los medios de comunicación. La Universidad para los Espíritus Emprendedores es Universidad Mayor. Más información en umayor.cl. Ahora sí, chicos y chicas, les deseo bienestar, les deseo buen estudio, les deseo experiencias interesantes e intensas, les deseo aprendizajes profundos y superficiales. Es decir, les deseo puras cosas buenas. Que estén muy bien, nos vemos el próximo miércoles. Adiós.